Bueno, voy a comentar este libro de Arjun Appadurai y Ned Alexander, titulado Failure, publicado por Polity Press. Es un libro reciente. Bueno, de hecho, en el copyright sale que está publicado en su primera edición en el año 2020, y es una cosa simpática porque, bueno, estoy haciendo esta reseña en el 2019, en noviembre del 2019. Bueno, es un libro, como digo, recién aparecido por Arjun Appadurai, que es profesor de medios, cultura y comunicación en la Universidad de Nueva York, y Ned Alexander, profesor de cine, medios en la Colgate University, también en Nueva York. Bueno, hace un tiempo reseñé comenté el libro de Arjun Appadurai sobre los derivados tóxicos y sobre la contractualidad y la lectura que hace desde la noción de Austin de performatividad en relación con los derivados tóxicos y la situación en la que se encuentra la economía y la sociedad contemporánea, y toda la cuestión del paso del individuo al dividuo, y también toda esa revisión de lo que ha sido la derivación y las transformaciones del campo social contemporáneo. En buena medida, Failure, Fracaso, es una continuación de ese libro, en la que ponen en relación o conectan las problemáticas de Silicon Valley y de Wall Street en relación con la economía de la espera, pero también con todo lo que es la datificación y el impacto de las nuevas tecnologías en las transformaciones de la vida cotidiana y de la configuración del espacio político y social. Bueno, voy a hacer el comentario del libro, como siempre, siguiendo los subrayados que tengo. En la introducción, que se titula La diferencia no hace la diferencia, comienzan hablando de la comodificación y de la mercantilización del fracaso, y señala que como criaturas mortales estamos destinadas naturalmente a fracasar, y sobre todo que tenemos que tratar de encontrar o hacer un ejercicio crítico de comprensión sobre el discurso del fracaso, y sobre todo como la idea de fracaso es un artificio fundamental en el lenguaje, en la cultura, en la historia, en las construcciones sociales. Y esa idea del fracaso es la de algo real que produce todo tipo de efectos, tanto individuales cuanto grupales. Y sobre todo hacemos distintos arreglos y encajes para tratar de ajustar o tratar de encajar ese fracaso en relación con el poder, con la competencia y con la igualdad. El fracaso produce también, señalan, fantasías culturales, y tiene que ver con ciertos regímenes de expectativas. El fracaso tiene que ver con el juicio, pero también revela relaciones con la memoria, con el storytelling, con la narración que hacemos, y también con la estructura y el carácter del capital. Lo que le interesa a Appadurai y a Alexander son los protocolos del juicio y los regímenes de discursividad y las estructuras sociales que produce el fracaso, y están interesados especialmente en pensar cómo el capitalismo contemporáneo se configura a partir de los factores financieros y tecnológicos, y sobre todo cómo están interconectados estas cuestiones con los aparatos y con las tecnologías que están en cierta medida naturalizando y produciendo el fracaso. Se trata, por tanto, de pensar lo que Morozov llama el solucionismo, esa dimensión del solucionismo, para mostrar cómo el fracaso está dominando y digitalizando y conduciendo, podríamos decir, algorítmicamente nuestras vidas, y sobre todo nos permite el fracaso realizar una crítica inmanente que revele la dependencia que tenemos de las redes, de las tecnologías móviles. Este libro, señalan, describe cómo el fracaso ha operado fundamentalmente en las finanzas norteamericanas, y sobre todo va a mostrar cómo hay una serie de metonimias entre Wall Street y Silicon Valley, y cómo los mercados financieros de esa así calificada gig economy han generado una monetización de la espera y de la latencia, y también tienen que ver evidentemente con la importancia que ha tomado o que tomó en el mundo financiero las formas derivadas, los derivados tóxicos. Hablan también de cómo se han ido generando
unos failure studies, unos estudios del fracaso que tienen que ver con el accidente, con el desastre, con la ruptura, incluso con el trauma, y ellos van a aplicar aquí en este trabajo sobre el fracaso fundamentalmente los puntos de vista de la ciencia, de los negocios, de los core studies, pero también de los estudios llamados infraestructurales. Y bueno, en toda esta revisión, que como digo es subsidiaria en buena medida del trabajo precedente de Arjun Appadurai, van a partir, por ejemplo, de puntos como sería la cuestión de la teoría de la ciencia y la refutabilidad, y aquí hacen alusión a las teorías de contingencia y probabilidad y a la falsificación o a la falsabilidad, para ser más exactos, de Karl Popper, que luego no lo desarrollan mucho, pero sobre todo se van a centrar en el campo de los business studies, de los estudios de negocios y de los estudios económicos, para aprender del fracaso, y sobre todo van a ir concentrándose en todo ese proceso de inversiones, de especulaciones y de innovaciones de la llamada nueva economía, que no están caracterizados por otra cosa que por una capitalización de las expectativas, pero sobre todo por estar basados en contratos y en ficciones. Van a darle vueltas también a los core studies y van a tomar en cuenta investigaciones de Sara Ahmed, fundamentalmente de Laurent Vagland, de Jack Alverstam y Jan Zeskovich, tratando de aproximar al estudio del fracaso las nociones que Sara Ahmed desplegó sobre la toxic positivity, la positividad tóxica, o lo que también llama optimismo cruel, para caracterizar las promesas de felicidad neoliberales, que lo que hacen es paradójicamente incrementar la ansiedad, producir momentos de depresión o de hundimiento, pero también atacarnos constantemente y demolernos constantemente con sus estructuras de poder. Son esos momentos de soledad, de trauma, de falta de felicidad, de bloqueos, de incapacidad para llevar adelante los proyectos, los que conviven con lo que llama Evi Luce y Edgar Cabanas la happycracia. Bueno, van a darle vueltas, por tanto, a la cuestión de cómo el fracaso es una repetición más que una generación de diferencias, y como decimos también van a analizar la cuestión de los estudios infraestructurales y toda esa dimensión de la planificación y de las tecnologías, cómo están siendo caracterizadas en nuestra época, en la que casi todos los gadgets que tenemos, o todos por no andar con ahora matizaciones, están marcados por la obsolescencia planificada. El fracaso es, lo señalan desde el principio, evidentemente un concepto volátil, que tiene que ver con todo aquello que ya analizara Gregory Bateson, de la definición de información como una diferencia que hace diferencia, pero sobre todo como en cierta medida Wall Street y Silicon Valley son diferencias que no hacen diferencias, sino que producen repeticiones. Y tienen que ver, como ya he señalado, con la monetización del fracaso, pero con una simbiosis entre estos ámbitos de poder absoluto, Wall Street y Silicon Valley, que están marcando el rumbo del capitalismo digital. Para ellos es fundamental entender los procesos de fracaso y cómo se han vuelto procesos estratégicos, y cómo el fracaso se ha vuelto en sí mismo una mercancía, y cómo está generando un proceso de tecnofracaso que también afecta, o que tiene que ver con lo que se llamaría una economía de los afectos, y también va trivializando todo aquello que se despliega como información, comunicación, como intercambio discursivo. Tienen, por tanto, aquí en este libro que explicar cuáles son los distintos sistemas y regímenes de espera, y cómo se generan esas formas de capitalización de la espera, en qué medida se van volviendo para nosotros cada vez más ordinarias, ordinales. Estamos, por tanto, en un trabajo que, como se llama en la página 17, tiene que remarcar o que tiene que estar pensando cómo en nuestra época se enmarcan y se tipifican o se catalogan constantemente a los ciudadanos en tanto que consumidores,
invitándolos a afrontar permanentemente riesgos económicos que habitualmente no entendemos, pero cómo se nos introduce en el sistema generalizado de la deuda, que es el que está lubricando las operaciones de la industria financiera, y en la que nosotros tenemos el rol de ser no tanto los conejillos de India, sino aquellos hámster que estamos en la rueda, pero que estamos condenados inevitablemente a fracasar, y como estamos también en un régimen de buffering, y esa dimensión de buffering en ese momento de carga o de espera que se cargue un programa o cualquier cosa en nuestro computador, en nuestro ordenador, se genera una ansiedad perpetua, y es el ciclo de desplazamiento y de espera y de falta de certeza o de fracaso de la certeza y de repetición y repetición en el fracaso lo que hace que se torne tan fundamental en nuestras vidas y se torne completamente ordinaria y habitual. Y sobre todo lo que quieren pensar es qué potencial tiene esta dinámica de fracaso tecnofinanciero y cómo afecta a nuestras vidas, afecta a los comportamientos que hacemos. El primer capítulo se titula The Promise Machine, Between Techno Failure and Market Failure, y ahí va a hablar de cómo los estudios del fracaso en la epistemología, en los afectos y en la política económica van a servir para analizar las relaciones entre Silicon Valley y en Wall Street, subrayando que el fracaso no es un accidente inesperado, sino que es estructural, porque el fracaso se ha convertido en una mercancía, en una forma de monetización, en un valor de cambio. Y lo que quieren hacer es pensar hoy el ámbito financiero como un ámbito de nuevas taxonomías de promesas, donde estaría la promesa austiniana, la promesa agonística, la promesa demorada o la promesa que aún no ha sido cumplida, y sobre todo cómo nos permite esto o qué beneficios se van a sacar en la exploración de este libro, en el que estas promesas demoradas y estas promesas agonísticas o austinianas, en el sentido del libro el famoso ensayo de Austin, cómo hacer cosas con palabras, tienen que ver también con el énfasis que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se hace en la gratificación instantánea. Y todo lo que pareciera que se nos ofreciera tendría que ver con la necesidad de acabar con la ansiedad, cuando en realidad lo que se produce es mayor ansiedad y angustia, en la medida en que estamos encadenados a la deuda, y sobre todo estamos en una crisis que tiene una escala no solo individual, sino sobre todo colectiva. El discurso contemporáneo habla y alude permanentemente de la inmaterialidad, y sobre todo esta inmaterialidad funciona como una táctica crucial para sostener el poder económico y político y para mantener esa zona oscura de Internet, que parece que fuera un sistema ahistórico, cuando en realidad es un sistema de conectividad y de acceso a la información. Va a prestar en el libro atención a Lisa Nakamura cuando habla del fracaso y sobre todo de cómo tenemos que prestar atención al carácter ubicuo del fracaso, por ejemplo, en las presentaciones de PowerPoint. Esos momentos en los que las presentaciones de PowerPoint fracasan no son inusuales, sino que son prácticamente sistemáticos. Y se podría decir que ese carácter continuo de los fallos, los fallos en las presentaciones de PowerPoint, pero también los fallos que vas a dar una conferencia y resulta que no tienen el conector, o tu ordenador como este, que es un Mac, no es compatible con tal cable, o no es compatible con el cañón, con el proyector, o resulta que el proyector está desconfigurado y viene el técnico, allí no hay manera de que se aclare nadie, finalmente hay que renunciar a utilizar el PowerPoint, o hay que pasarlo a un pendrive, pero finalmente el pendrive transmite virus y hace que tampoco la presentación se vea porque estaba configurado en un programa de un momento y se desconfigura y se vuelve diferente cuando se presenta a través de otro ordenador, etcétera, etcétera. Y serían, en cierto sentido, manifestaciones de la famosa fórmula que aquí se menciona en la página 23 de Samuel Beckett del fracasa otra vez, fracasa mejor. Pero viene a decir que esta es una frase que ya no es beckettiana, sino que en realidad estaría pronunciada continua e inconscientemente por Mark Zuckerberg, porque para él fracasa otra vez, fracasa mejor, no es otra cosa que la forma en la que consigue sacar beneficios en una dinámica de obsolescencia planificada, en la que la tecnología es esencial para la producción de conocimiento y tiene que ver con este mundo maquínico contemporáneo,
pero sobre todo tiene que ver con la economía de los afectos y con las lógicas del capitalismo y con las dependencias que se establecen a través del, del crédito, la deuda y los derivados. Bueno, va a analizar, por tanto, en este libro la epistemología del tecnofracaso, en la que, como digo, mencionan a Karl Popper y sobre todo cuáles son los principios de la falsación científica, pero también presta aquí atención, y me parece muy significativo, a Martin Heidegger, que se dice que puede verse como si fuera el good father, fuera el abuelo de esta disciplina en ascenso de los failure studies, de los estudios del fracaso, y sobre todo las nociones heideggerianas de el mundo a la mano, de ese tener un mundo a la mano, y que es el Vorhanden, que es la objetividad que se presenta como un mundo a la mano, y también cómo eso conduce al fracaso, conduce a una dimensión abismada. Es algo que sugieren, no desarrollan mucho más, pero que me parece realmente filosóficamente que podría tener un desarrollo en extenso. La tecnología tiene hoy una forma que es una especie de bioquímico tecnoespiritualismo corporativo, que es una cuestión que establece Mark Jarzombek en un estudio del año 2016, que tiene que ver con lo que Pascual ha llamado en un texto también del 2016 la Black Box Society, esta sociedad del algoritmo, que es una sociedad del acknowledgement y que tiene que ver con la promesa postindustrial, que en realidad es una promesa que tecnológicamente se mantiene a través de la generación de dispositivos que tienen una fecha de caducidad programada y que continuamente se congelan y que tienen esta planificación de obsolescencia, que son dinámicas que ya había analizado Vance Packard en su ensayo del año 1960 de Waste Makers. La economía afectiva del fracaso es característica de esta época del emprendizaje y sobre todo es esta época en la que se produce ese movimiento entre diferentes objetos y signos en una economía psíquica que tiene que ver con las nociones freudianas de represión de los procesos emocionales, pero también tiene que ver con el modo en el que lo ha analizado Sara Ahmed, estableciendo, o se podía hacer una mezcla entre Sara Ahmed y el modelo heideggeriano para hablar de las funciones del fracaso en una economía de los afectos que se revela como una especie de materialización o casi espectralización de la idea de pragmatismo o la idea de progreso, o genera en realidad lo que llama Sara Ahmed una connectivity anxiety, una conectividad de ansiedad, en la que estamos colocados continuamente en la dimensión de la espera, estamos constantemente esperando que suceda algo. En este sentido, la tecnología computacional, dicen en la página 33, es un sistema de poder y de control basado en información, pero una información asimétrica, y también en la extracción de datos y en la búsqueda constante del mantenimiento de la atención. Por tanto, estamos atrapados individual y colectivamente en una colectivización, valga la reiteración, del fracaso, que es afectiva, tecnoafectiva, pero también es una economía del fracaso que va calculando constantemente las actitudes. Es algo teorizado por Max Weber, pero que aquí Ajahn Appadurai y Netta Alexander también ponen en relación con el análisis de la innovación y de los riesgos que desplegaron economistas como Schumpeter. La idea de que el mercado y los fracasos del mercado son elementos fundamentales del ciclo económico, pues es algo que despliega Schumpeter cuando habla de la destrucción creativa en su texto Capitalismo, Socialismo y Democracia, publicado originalmente en el año 1942. Schumpeter argumenta que el fracaso es inherente al ciclo capitalista, de sus elementos prospectivos y también de declinación, y sobre todo hay dos clases de fracaso. El primero es el fracaso de las nuevas innovaciones diseñadas y manufacturadas y que son los riesgos que contraen los emprendedores, y el segundo es un fracaso que sucede
cuando una nueva innovación aparece y se establece una competencia, que es una competencia que también genera que unas triunfan y continúan adelante y que otras son novedades, son desechadas. Schumpeter podría servir, señalan Appadurai y Alexander, para analizar la recesión económica del año 2008 como un epítome de cuestiones lingüísticas, económicas y también de las dinámicas del fracaso, que es algo, o de las teorías del fracaso, que es algo que hizo Arjun Appadurai en su ensayo del 2008 sobre o en torno a los problemas del 2008, que es el ensayo que publicó en el 2015 sobre la contractualidad y los derivados tóxicos y la emergencia del individuo frente al individuo. La forma derivada es una promesa sobre futuros inciertos, y el fracaso de los mercados de los derivados es el resultado de los riesgos que se toman en estas promesas, que son promesas que jamás se puedan cumplir. Es esa máquina de las promesas rotas, la que tiene que ver, como hemos dicho, con la promesa austiniana, agonística o delayed, y cómo esa función performativa de las promesas tiene que ver con la construcción de la verdad, pero también con lo incierto, el riesgo y la contingencia. Va a analizar aquí los modos de la promesa performativa en el sentido de Austin, que es una promesa sobre futuros inciertos, de la promesa agonística, que es una promesa que requiere de dos partes cuyas promesas son simultáneas y mutuamente excluyentes, que es lo que sucede en la economía contractual contemporánea y en toda la cuestión de la aleatoriedad y de la velocidad de los intercambios computacionales en el turbocapitalismo, y la Delayed Promise, que es una promesa hecha por una compañía o una persona que no puede dar condiciones del propio cumplimiento y por tanto está constantemente demorando la ejecución de aquello que ha sido prometida, y esto tiene que ver con, es una especie de subcategoría de las falsas promesas y la asocia a las startups y a las llamados unicornios y a esas empresas unicornios que generan una idea de que van a producir beneficios y que atraen al capitalismo de innovación y de riesgo contemporáneo. Silicon Valley necesita constantemente de estas compañías aparentemente exitosas que aparecen y desaparecen como setas y que están sostenidas por la retórica o por el discurso retórico de la disrupción o del scalability, y sobre todo por una promesa de un beneficio que es algo que está constantemente demorado y que jamás en principio se va a cumplir. La obsolescencia planificada y las promesas demoradas sostienen, por tanto, esta economía de los afectos y esta economía tecnológica como algo que aparentemente no tendría límites y que es la promesa tanto de Silicon Valley cuanto ahora la promesa de Wall Street. En el subcapítulo titulado La promesa of convenience dicen que el 99% de la conectividad contemporánea y tiene que ver con sistemas absolutamente opacos, y como sobre todo en la genealogía de la tecnología cultural que hizo Thomas Tierney demostró que la idea de necesidad se ha ido continuamente expandiendo a través de la modernidad como una ideología de la gratificación instantánea, en la que uno lo que tiene que hacer es participar de esta gig economy basada en una promesa de que lo que va a suceder nos conviene y al mismo tiempo es convincente, y lo que tenemos que hacer es sentarnos, relajarnos y sobre todo ver que nuestro cuerpo parece que se extiende en sus límites espaciales y temporales, pero al mismo tiempo se produce una especie de tendencia ascética y sobre todo una sensación de que esas promesas de una velocidad sin límites, que son las que ha creado los sistemas tecnológicos contemporáneos, lo que generan es en realidad ansiedad y generan deudas y van especialmente incrementando la desigualdad. El segundo de los capítulos se titula la destrucción creativa y The New Socialities, y en él, se hablan como las plataformas digitales y todas las herramientas contemporáneas están marcadas por la obsolescencia planificada y por todas estas nuevas relaciones entre riesgo, innovación, fallos y futurity y dimensiones de anticipación del futuro, y cómo hay que entender el fracaso
como una especie de eslogan del emprendedor contemporáneo en la era digital y cómo están produciendo nuevas formas de socialidad. La economía de las apps y las plataformas digitales es lo que se analiza en esta parte del capítulo, hablando de la gig economy, de la economía en demanda, de las plataformas económicas a partir del análisis, por ejemplo, del modelo de Uber, pero también de las virtudes del fracaso que tiene que ver con esta alta tecnología, pero también con el gobierno de los expertos y las nuevas modalidades de la tecnocracia. Y sobre todo cómo el diseño contemporáneo tiene una preocupación absoluta por el fracaso, con esta idea, como hemos dicho, de Beckett, retomada por las tecnologías contemporáneas, del fracasa otra vez, fracasa mejor. El fracaso es, por tanto, transformado de vicio en virtud, subrayando la importancia que tiene en los modelos y en los procesos de la innovación, de las innovaciones tecnológicas, en este nuevo modo de la gestión corporativa, que se basa en esa idea de Schumpeter de la destrucción creativa, y sobre todo en ese mercado que es constantemente aparentemente modificado y transformado de modo disruptivo, pero que en realidad es absolutamente endogámico. Schumpeter tiene un capítulo aquí, el libro, en la página 51, que se llama Schumpeter Second Life in Silicon Valley, la segunda vida de Schumpeter en Silicon Valley, en la que habla del venture capitalism y sobre todo cómo las apps, las aplicaciones, están generando beneficios enormes, ¿no? Como 900 billones en el año 2018, y estamos en la época del Smart Home, y cómo el Smart Home y las apps, las aplicaciones, nos permitirían pensar una nueva ontología, podemos decir unas ontologías de las aplicaciones, o podemos decir incluso unas apps ontology, ¿no? Unas aplicaciones ontológicas, y toda esa dimensión de los teléfonos y de las aplicaciones para smartphones, están marcando nuestra época en la que hay que pagar por los datos y sacar constantemente beneficios por los datos. El principal elemento de la nueva economía es sobre todo que tiene un aspecto aparentemente radical, en la que se están ofreciendo innovaciones cada vez más refinadas y cordiales y cercanas, y se nos ofrecen unos servicios de innovación permanente en las que nosotros estamos constantemente testándolos, pero sobre todo cada aplicación es una aplicación que nos podemos descargar gratuitamente, pero que, como sabemos, en muchas ocasiones funciona de una manera un tanto pobre y cutre, y lo que se nos viene a enganchar es en esa aplicación para que compremos los servicios premium o para que nos hagamos descargas que en este caso ya no son gratuitas, sino que son de pago. Y sobre todo, bueno, nos van convirtiendo en sujetos adheridos a esas aplicaciones que tienen una cualidad, como hemos dicho, ontológica o estructuralizante, y nos hacen partícipes de toda esa ideología de la disrupción que ha sido pues sostenida por los ideólogos de Silicon Valley. Y sobre todo vamos a entrar dentro de esa maximización tecnológica y a formar parte del capitalismo de casino, con todos esos elementos de un network que nos introducen en las sharing economies, pero también en los afectos y los efectos del networking, que tienen profundos, elementos de modificación de las relaciones humanas o de la construcción de la propia socialidad. La conectividad es, dicen aquí, la nueva ideología de la sociedad como un todo. Tienes que estar permanentemente en contacto, socializándote, participando de la red social, esa red social que aparece como el Connecting People, la que conecta a la gente, y así las compañías como Facebook aparecerían como las compañías que están enseñando a la gente a relacionarse de una forma más cordial, cómplice y feliz. Y sin embargo, dicen en la página 60, Facebook ha contribuido también, dice, al genocidio, a la violencia masiva, ha incrementado los riesgos y la depresión entre sus usuarios, que es algo que han analizado ensayos, por ejemplo, de Lin o de Mozur en el año 2018. La conexión de la gente, ese Connecting People, tiene también evidentemente el rasgo fundamental de la App Economy, de la economía de las aplicaciones, que conecta no solamente
a la gente, sino a la gente con las máquinas, pero lo que genera es lo que llama aquí politics of the proxy, ¿no? Esas políticas del proxy, que es un término usado por Ito Steyer y que se revela muy importante para hablar de lo que son hoy las relaciones interhumanas, pero también ese mundo de los robots y ese mundo automatizado. La masificación contemporánea tiene que entenderse, según Appadurai y Neta Alexander, en relación con aquello que Deleuze llamó el individuo y la predatoria, la individuación predatoria, es decir, cómo se corta constantemente al individuo y cómo estamos sometidos a toda una dinámica de puntuaciones y de validaciones y de conducciones algorítmicas y se están haciendo constantes análisis de nuestros datos y así estamos sometidos a punteos, a ranking, a las dimensiones relevantes de nuestras capacidades económicas o nuestras capacidades de ratings para asumir riesgos y para endeudarnos, es decir, constantemente se nos está perfilando, ¿no? Y esa dimensión del perfilado es una dimensión que afecta evidentemente a una configuración que ya no es del individuo, sino que es del individuo que está dividido a través de esas identidades algorítmicas. Bueno, somos partners y ya no empleados, y esa dimensión de los partners es algo fundamental en Silicon Valley, pero sobre todo por la uberización del trabajo y como Uber y como las grandes empresas tecnológicas están destruyendo constantemente el trabajo, como sucede, por ejemplo, con Amazon. Estamos en una fantasía de un mundo de innovación continua que va a cambiarnos constantemente nuestras identidades, nuestros modos evidentemente de conectividad, que va a crear esta dimensión de lo que llaman el individuo predatorio o la dimensión predatoria de ese proceso de individuación que tiene que ver con los sistemas de vigilancia, de sociabilidad, del marketing y del perfilado, y así la creación destructiva se ha vuelto una forma, así lo califica en la página 69, monstruosa de una industria poseída por la necesidad de monetizar todo, incluso lo marginal, por modelos que son modelos absolutamente acelerados. El capítulo 3 se llama Failure Forgotten on Buffering, Latency and the Monetization of Waiting, sobre la monetización de la espera, en la que habla de la importancia que tiene el buffering y sobre todo esa economía de espera y cómo los usuarios están en una condición de espera continua, en una espera de falta de realización y también de ansiedad, pero también de precarización, y cómo buffering es un caso de estudio, dice, para la estética y la lógica del fracaso. Sugiere la importancia que tienen los GIF y sobre todo la dimensión del buffer como una tensión entre contingencia y control y la dimensión de ansiedad y frustración que se produce por esa espera y por esa sensación de que se congela la imagen, y cómo hay dicen, estética de la disrupción y de la polución, que es un tema al que le daré vueltas seguramente más adelante, y cómo todas las promesas de la banda ancha pues de repente chocan permanentemente con esa dimensión en la que una imagen se congela o un programa, una serie que estamos viendo a través de nuestro ordenador, pues de repente no sigue funcionando y tenemos que esperar a ver qué sucede, a ver si se carga y podemos continuar con ello. Hay, por tanto, una fenomenología y una economía de la espera que se está articulando en nuestro tiempo y que viene a cuestionar los mitos de la velocidad y los mitos de la perfecta comunicación contemporánea, pero también los mitos de la inmaterialidad, porque hay como dicen, una economía de lo opaco que es propia de la cultura digital, basada en la abstracción y en la desmaterialización, y cómo esta inmaterialidad pues en realidad es totalmente material y economizada, y tiene que ver también con las formas en las que la tecnología está antropomorfizada constantemente o sometida a los patrones de inteligencia artificial y de las nuevas lógicas genético-biológicas que nos hablan de la relación que vamos a tener con los sistemas maquínicos o con la automatización, con la lógica del solucionismo, y cómo toda esta ubicuidad digital va a convertirse o se ha convertido ya en central y no meramente en marginal, y cómo genera todo un modo, dirá Lekmanovic, de compresión
pero también un modo de información y de dominación del sistema informativo. La presencia del ruido y la presencia de ese buffering no es accidental, como parece, que sería un accidente de la tecnología, sino que en realidad es esencial. Es algo que también tiene que ver con el análisis de las imágenes pobres que hace en Los condenados de la pantalla Ito Steyer, y esta falsa latencia es en realidad una monetización de la espera, y cómo todo ese sistema de espera pues está generando su propia economía en la industria tecnológica. Hay un análisis que aquí hacen que es muy curioso, bueno, un dato, ¿no? Dice que un estudio del 2017 concluyó que después de 5 segundos de buffering, el 20% de las personas que están contemplando un vídeo abandonan el servicio. A los 10 segundos, la mitad de la gente ya se ha ido. Y después de 20 segundos, solamente el 30% está esperando. Es decir, la capacidad para esperar se ha vuelto mínima, pero también lo que se ha generado es un aumento de la ansiedad. Y sobre todo la búsqueda de una alta frecuencia se ha convertido en algo fundamental. Dice en la página 81, ¿no? Dice, "This led to the rise of high frequency". Las transiciones de alta frecuencia nos hablan de cómo solamente un milisegundo de espera o de buffering puede producir gastos o pérdidas de billones de dólares. Estamos en un momento de infraestructuración en el que, por ejemplo, hablan aquí de Wix Turbo, que permite acelerar la velocidad de nuestra web. Presentan ese anuncio, que es un anuncio que se lanzó en este año, en febrero del 2019, el Wix Turbo nos habla de la ficción de la aceleración de nuestros dispositivos, comparándolo con los héroes, con los superhéroes de Marvel, ¿no? Y esta dimensión superheroica es también propia de nuestra época, que es una época que quiere acelerarse al máximo, pero que también es, como sabemos, retrotópica, dijo Bauman, retromaníaca, como apuntaran Reynolds o también Mark Fisher, y una época que está obsesionada por el fracaso, pero que al mismo tiempo trata de que no exista, y dado que ésta saca constantemente beneficio de él. Bueno, el mundo de la latencia, como decimos, es digital en la nueva economía, y sobre todo tiene que ver con cómo los hábitos se van convirtiendo en adicciones y cómo esos hábitos son esenciales para la estabilidad y para la creatividad, para los procesos cognitivos, pero también para las articulaciones ideológicas contemporáneas. Apunta, por ejemplo, en la página 88, donde analiza bueno, desde la economía o las dimensiones de los hábitos, o la importancia que tiene la noción de hábito en Bourdieu, y también los análisis que en torno a las acciones ideológicas ha hecho Zizek, dice que la reflexión brechtiana sobre la cuarta pared y la dimensión estético-ideológica que de ella deriva tiene que ver también con cómo el buffering se ha transformado en algo habitual, y es algo que parece que no puede ser abolido, pero que tampoco se piensa cuál es su significado. Es decir, ¿qué es este loading? ¿Qué significa el give? ¿Qué dimensión de frustración tenemos hoy? Y sobre todo cómo el buffering es una especie de estética continua de la espera que genera una sensación continua de que eso va a continuar, es decir, una sensación continua de continuidad. Y esto tiene que ver con la web continuity que analizó Alex Galloway, y cómo son técnicas practicadas por los webmasters para producir una sensación constante de totalidad, pero también esa sensación de que las imágenes se moverán sin fin en un loop, que es en realidad el loop que expone el GIF, que es tal vez uno de los elementos infraestructurales de las ilusiones de continuidad de la web, de una web que genera su propia ontología del hábito, que es algo que dice que se podría poner en relación con filósofos franceses como Félix Rabaison-Molien y Henri Bergson, y también pensarla en relación con lo que sería la cultura contemporánea como una cultura de la espera, pero también que genera sus propios descontentos. Es decir, habría que plantear una fenomenología de los modos de la espera y de cómo eso genera disturbios también en nuestra forma de comprender el mundo, de aproximarnos a la realidad.
El buffering está creando experiencias negativas, pero también nos está habituando para pensar en relación no tanto con un final feliz, sino con una espera permanente y con una búsqueda de un conocimiento que finalmente no se da, como aquella definición que hacía Borges de la experiencia estética, ¿no? La experiencia estética como la inminencia de una revelación que finalmente no se produce. El buffering es, por tanto, algo que tiene una enorme importancia en la conectividad contemporánea, en Internet, y sobre todo esa espera va a tener o tiene ya una gran importancia en los roles de producción y en la intromisión en nuestra intimidad. Las promesas, por tanto, demoradas, tienen que ver con los sistemas de falta de inequality y sobre todo de las asimetrías y del modo en el que se va generando la forma derivada. Y ese es el asunto que se trata en el capítulo cuarto, Too Big to Fail, demasiado grande para caer, bancos, derivados y el colapso del mercado. Este capítulo es en buena medida un resumen que hacen del libro sobre la forma derivada de Arjun Appadurai y por tanto remitiría a quien le interese al libro evidentemente, pero también al vídeo que hice sobre este hace ya un tiempo y cómo esa forma derivada tiene que ver con la economía del riesgo y con los procesos financieros contemporáneos, y lo hace aquí, el análisis que lo hace es a partir de una relectura del texto de Austin de cómo hacer cosas con palabras y de la cuestión de la performatividad y las condiciones de felicidad y satisfacción de las promesas realizadas, pero también con los mercados de futuro y cómo la forma derivada es un contrato entre personas que generan promesas pero que tiene que ver con una performatividad de algo que se ha ido haciendo cada vez más aceleradamente a través de la tecnología, y como la forma derivada son pilas de riesgos o deudas y riesgos apilados sobre riesgos que generan una suerte de gigantesca pirámide, forma piramidal, como la pirámide de Ponzi, que se convirtió finalmente en una estafa que, como sabemos, explotó en toda esta dimensión de unas promesas agonísticas que fueron aceleradas y se convirtió en un monumento al capitalismo financiero tóxico. Analizan evidentemente la importancia que tiene este mercado de extraordinaria volatilidad, la financialización, pero también la generación constante de deuda, y cómo ese papel que la deuda cumple es central en la economía contemporánea, una deuda que tiene que extenderse al sur global y que tiene que endeudar a todo el mundo, y que ya la deuda es local, pero los mercados son globales, y cómo estamos en esa dinámica desde antes de la crisis del 2008, pero no ha desaparecido, sino que estamos otra vez en esa dinámica en la que los bancos, las megainversiones, tienen proporciones de nuevo realmente muy obscenas. El capítulo nos habla de cómo se creó toda esa ideología de que los bancos eran demasiado grandes para dejarlos caer y cómo hubo que, como sabemos, meter dinero de los ciudadanos para que se les sostuviera, pero que a su vez sirvió para que se generara un robo absoluto, y surgió aquello que llamaba Mark Tavy la cleptopía, es decir, el capitalismo de casino como un capitalismo de banqueros que nos robaron y que jamás devolvieron aquello que se le prestó, sino que en realidad lo que se hizo fue garantizar colectiva y socialmente el fracaso de los bancos para que generaran constantemente beneficios que ellos se quedaron. Es decir, lo que se hizo fue una redistribución del fracaso. El fracaso de los grandes banqueros fue la derrota y la precarización y el empobrecimiento sistemático de las clases medias devenidas pobres, y las pobres devenidas finalmente, podemos decir con Agamben, musulmanes, es decir, desaparecidos de la sociedad, mientras se fue abriendo el abismo entre los pobres y los ricos, que hace que hoy pues haya un crecimiento de millonarios o un aumento exponencial de los millonarios, pero a costa de lo que sería lo que Piketty analizó en el capitalismo del siglo XXI, pues ese nuevo riquismo que lo que hace es abusar sistemáticamente de esta economía simétrica y de esta dimensión de completa desigualdad. Por tanto, en este capítulo lo que se vuelve a enseñar es que el fracaso de la economía financiera del 2008 era en realidad sistémico, es decir, que se trata de que las bases de la economía contemporánea son otras cosas que el riesgo, y el riesgo de los mercados es fundamental y conduce al colapso, porque finalmente el colapso
es la precondición, dicen, de la financial security, es decir, de la presunta seguridad de las finanzas. La conclusión se titula Failure Remembered, el fracaso recordado, y viene a subrayar sobre todo que tenemos que tener una atención continua a estas dimensiones del fracaso para ver cuáles son los movimientos actuales, por ejemplo, como el movimiento de ocupar Wall Street y toda la cuestión del capitalismo y de los beneficios capitalistas del 99% que está en la precariedad absoluta frente al 1% y toda esa dimensión de la deuda contemporánea en una época en la que se gobierna a través de la deuda, como señalaba Mauricio Lacharato en su libro La fábrica del sujeto endeudado, y cómo las formas de la resistencia actual, como formas de resistencia cultural y económica en medio de la crisis también climática, surgen como críticas de estos sistemas económicos, de estos sistemas bancarios, pero que son críticas generadas por lo que llaman Appadurai y Alexander sujetos buffered, no estos sujetos sometidos a la espera y al buffering, que tenemos evidentemente grandes dificultades para comprender qué está sucediendo, pero que de entrada lo que estamos viendo es que hay esas complicidades absolutas entre Silicon Valley y Wall Street, y lo que tenemos que hacer es sobre todo comprender cómo sus sistemas son sistemas que están basados en ese failure better, en ese fracasa mejor. Hay que, por tanto, comprender los procesos del fracaso, comprenderlos como procesos culturales, sociales y lingüísticos, pero sobre todo tratar de comprender cuál puede ser el carácter subversivo o el significado subversivo del fracaso para crear nuevas formas de gobierno, nuevos modos de la agencia y de la legislación que nos permitan plantar cara a la obsolescencia planificada, pero sobre todo a esa actitud de las empresas tecnológicas que lo que hacen es sustituir un gadget, un dispositivo por otro, pero que crean dificultades o incluso bloquean la posibilidad de la reparación de esas tecnologías, y cómo hay que luchar por un right to repair, es decir, un derecho a reparar, un derecho a no ser sometido a la aceleración, al royal hamster de un iPhone más, un dispositivo más, un ordenador más, es decir, una especie de más madera. Esto es la guerra, pero sobre todo para ver qué papel pueden tener los individuos o los individuos en la cultura económica de la deuda, y sobre todo cómo hay que crear un nuevo espacio de colaboración, dicen, entre el Estado y la sociedad civil. Termina el libro diciendo que la respuesta is not to forget and forget, sino reclamar, o tampoco es reclamar el fracaso como algo revolucionario. Dice, the answer is failure remembered. La respuesta es recordar el fracaso. Como sucedía con el libro anterior de Arjun Appadurai sobre la forma derivada, la performatividad, los contratos y los acuerdos lingüísticos, tal vez lo que desconcierta los libros de Appadurai y también en este que hace con Ned Alexander son las conclusiones a las que llega. Allí era como una especie de extensión masiva planetaria de la deuda en la que todos participáramos de los beneficios de la economía financiera, que sería como una especie de megasolución aceleracionista de, bueno, vamos a participar todos de los riesgos, que seguro que finalmente arriesgándonos todos a la vez saldremos beneficiados todos, que no sabría uno decir si es tecnolibertario, aceleracionista o baudrillardiano de una manera hiperexagerada. Aquí también las conclusiones son o desconcertantes o débiles o sencillamente carece de conclusiones. En cualquier caso, lo que sí que hay que decir es que Failure, que termina con unas conclusiones que en cierta medida son también fracasadas, es un libro excepcionalmente bien trazado como libro sintomatológico, es decir, que nos ofrece una muy interesante descripción de los fracasos de la economía turbocapitalista financiera y también de las ideologías disruptivas de Silicon Valley, y por lo tanto es muy recomendable para todos los que os interese comprender las dinámicas de nuestro mundo, de nuestra economía, de nuestra cultura, de nuestras epistemologías, de nuestras ontologías, pero también yo creo que es un libro que, como ellos dicen, hay una estética
del buffering y una estética de la demora y de la espera y una tecnoestética que tiene que ver con este fracaso que, como decía Beckett, fracasa mejor, aunque hay que decir que lo que nos pasa habitualmente es fracasa peor.